El anime comienza en un pasillo de hospital, vacío y silencioso, y sobre ese escenario, una voz femenina suelta la frase más intrigante posible. Su deseo es seguir viviendo, incluso después de morir. Y del silencio pasamos directo al ruido. Una fiesta de bienvenida en la universidad, vasos chocando, veteranos gritando, ese caos de gente intentando hacer amigos a la desesperada. En medio del desmadre, nuestro protagonista, Sorano, un chavo con sudadera que prácticamente se está quedando dormido sentado. Su compañero de cuarto, Narumi, le exige que se anime y Sorano le responde directo que lo arrastraron ahí en contra de su voluntad y que se está muriendo de sueño porque Narumi se la pasó toda la madrugada moviendo muebles en el dormitorio. Narumi todavía se disculpa por ser un compañero de cuarto raro, como si fuera el mayor orgullo del mundo. Y la fiesta va sirviendo de vitrina para el alma de Sorano. Los veteranos cantan las mañanitas para una de las nuevas, cuyo nombre nadie sabe, literalmente. Felicidades, querida, no sé cómo te llamas. Y él se muere de pena ajena. Un tipo sube para hacer un anuncio importante, presenta a la nueva alumna, Yuko Hayase, hace que la pobre se levante frente a todos y le declara su amor. Dice que nunca se había enamorado a primera vista, pero que no puede aguantarse y le pide que sea su novia ahí mismo en la fiesta, con la banda gritando ¡Di que sí! Y Yuko responde con la sutileza de un misil. Lo siento, no eres mi tipo. Narumi se ríe, pero Sorano ve todo eso con un disgusto genuino. Él confiesa que nunca le ha gustado la gente que llama la atención. Tal vez porque odia ese tipo de desesperación, ese esfuerzo por querer sobresalir. No le gusta nada que sacuda demasiado las cosas, ni siquiera le gusta agitar el vaso. Narumi se ríe pero toma nota del nivel del personaje, un chico que hizo de la discreción un estilo de vida. Pero Narumi nota en una esquina del salón que parece otro mundo. Una mesa apartada donde están dos chicas demasiado guapas, en un ambiente tranquilo que desentona con toda la fiesta. Sorano vota por no acercarse. Con ese nivel ni siquiera les van a hacer caso. Narumi obviamente ya va para allá y se presenta sin pena. Huyó Narumi. Y este es mi compañero de cuarto, Kakeru Sorano. Del otro lado, la chica de cabello rosado se presenta, Yuko Hayase, la misma del rechazo épico, y la otra de cabello oscuro y largo, con un aire tan refinado que hasta parece raro para una fiesta así, Koharu Fuyusuki. Y ahí pasa un pequeño detalle que cambia el episodio. Yuko avisa en voz baja, Koharu está justo a las 2 en punto, indicando la posición de algo en la mesa, como si fuera un reloj. Koharu le agradece y lo alcanza perfectamente. Sorano se extraña y pregunta si su vista no es buena, y Koharu responde con una naturalidad desarmante. Así es, soy ciega. Al salir, de madrugada, una luna enorme en el cielo. Koharu viene riéndose, contando que no entendió nada de lo que dijo el profesor y que se llevó un susto cuando escuchó su propio nombre en clase. Y Sorano, mirando la luna, piensa en la pregunta que no puede tragarse. ¿Será que ella no puede ver la luna? Él admite para sí mismo. Si perdiera la vista, seguramente no podría ser tan alegre como ella. Mientras los cuatro caminan, Yuko explica su propio papel. La universidad tiene guías estudiantiles, voluntarios que ayudan a los alumnos con discapacidad a desenvolverse en la vida del campus, y ella es una de ellos. Cuenta que conoció a Koharu en la ceremonia de bienvenida y que hoy fue la propia Koharu quien pidió ayuda. Dijo que quería ir a una fiesta de bienvenida cuando se convirtiera en universitaria. Yuko termina con un «Está increíble, ¿verdad?» Y Sorano solo logra responder un «Pues sí», medio atorado, porque increíble se queda corto y todavía no tiene palabras para eso. Entonces Yuko activa su modo de Cupido estratega, descubre que Sorano toma la misma clase de ciencias de la computación que Koharu los lunes en la mañana y lanza la propuesta «¿No quieres ser guía estudiantil?» Podrías echarle un ojo a Koharu solo en esa clase, solo si ella lo necesita. Sorano se queda en blanco en ese momento y, antes de que responda, ocurre un accidente en el camino. En el camino, una bicicleta vieja estacionada justo encima del piso táctil termina cayéndose, con una disculpa medio incómoda de por medio, y Koharu tranquiliza riéndose. Cualquiera tiraría esa bicicleta toda destartalada. El problema es quién estaciona la bicicleta encima del piso táctil. Ella quería que más gente supiera eso. Yuko, que es lista, ya le pide su contacto. Si Koharu necesita algo, cuento contigo. Y por dentro, Sorano confiesa lo que no dijo en voz alta. Él quería explicar que no es bueno para ese tipo de cosas.
Y entonces el anime abre el sótano del personaje. Cuando su mamá se divorció, los dos empezaron a vivir de favor en casa de familiares, y encontrar lugares seguros se volvió la habilidad especial del niño. Siempre que él sobresalía, lo odiaban. Entonces aprendió a leer el ambiente y volverse invisible, a no involucrarse, porque así es mejor. Vemos a Sorano de niño en este flashback, y de repente, el chavo que odia a quienes alteran las cosas tiene todo el sentido del mundo. No es exageración, es una cicatriz. El grupo llega al edificio donde vive Koharu y, en la despedida, ¡boom!, fuegos artificiales estallan en dirección a la universidad. Todos miran al cielo y Koharu se asusta con el estruendo y pierde el equilibrio. Sorano la sostiene de los hombros por reflejo y ella le dice sonriendo: «Tus manos están bien calientitas, Sorano». El chico retira las manos pidiendo disculpas. Ella le dice que no pasa nada y el corazón del espectador ya entendió hacia dónde va esta historia. Cuando terminan los fuegos artificiales, él comenta sin pensar: «No se pudo ver, ¿verdad?». Y se corrige de inmediato, todo apenado, pero Koharu responde sin ningún drama: «No, ella no puede ver los fuegos artificiales, pero le gustan mucho». Y un día ella quiere lanzar fuegos artificiales con amigos. A Sorano le quedan dando vueltas dos preguntas en la cabeza durante todo el camino. ¿Cómo se lanzan fuegos artificiales en un mundo donde no se puede ver? ¿Cómo se ven los fuegos artificiales en un mundo donde no se puede ver? ¿Ella estaba mintiendo o diciendo la verdad? Su conclusión: esta persona es muy curiosa. Días después, en la universidad, Yuko le manda un mensaje a Sorano por Line: «Cuida de Koharu». Y ahí está ella, sola en el salón de clases. Sorano se acerca y le dice un «buenos días», y nada. Lo intenta de nuevo y ella responde con un perdido. Entonces le cae el 20. Ella no ve hacia dónde está mirando, así que no tiene manera de saber que el buenos días era para ella. Él corrige: «Buenos días, Fuyuchoki». Y ella pregunta dudando si es Sorano, porque si la persona no dice su nombre, no tiene certeza de quién es. Pero esta vez se arriesgó por el tono. Su voz es característica. La mayoría de las personas hablan en do. La de él es más como un fa. Sorano le pregunta si tiene oído absoluto y Koharu responde que toca piano desde niña. Se le cae su separador de libros, él lo recoge y se lo devuelve. Y ella le agradece con un «de verdad eres una buena persona, Sorano», que duele en el pecho. En clase, operación AND, operación OR, el profesor divagando, Sorano se fija en la máquina que ella usa para tomar notas, una máquina de escribir en braille. Y su monólogo es de una honestidad rara en el anime. Existe su yo que automáticamente piensa: «eso debe ser difícil». Y existe su yo que se da cuenta de ese pensamiento y le duele. Es el retrato perfecto de alguien que está aprendiendo en tiempo real a ver a una persona en vez de una condición. Después de clase, él ya se iba cuando ve que el bastón de Koharu se cae y rueda, y ella lo está buscando en el suelo. «¡Qué mal!», piensa él. En ese momento, él duda por un segundo, quiere pedirle ayuda a alguien y se siente aliviado de que no haya nadie cerca. La chica que habla de su propia ceguera con ligereza también tiene su orgullo, su cansancio, su vergüenza. Sorano regresa. «Fuyutsuki, espera, yo lo recojo por ti». Le da el bastón y ella bromea con ponerle un cascabel. Él le sigue el juego, pero dice que si se calla y se detiene, ya no hará ruido, y ríen. Luego ella le pregunta por la segunda clase. Él dice que no. Entonces ella dice: «¿No quieres matar el tiempo conmigo?». Completa diciendo que Yuko avisó que está ocupada, por Line por cierto, y queda acordado que después ella le muestra cómo se usa. Y los dos van al área de las máquinas de bebidas, donde ocurre el mejor diálogo del episodio. Él se ofrece a comprar, ella dice que puede sola y va directo a la máquina a apretar un botón. Sorano le pregunta cómo eligió. Koharu responde: «es que esta máquina es mía». Y Sorano, sereno: «¿acaso la familia de la señorita Fuyutsuki fabrica estas máquinas?». Koharu se ríe. Riendo, le dice que es un bromista y le pregunta si la creía más seria, que no aguanta chistes. Traga saliva. Entonces ella explica: «mi máquina, a quien no puede ver, una máquina de bebidas desconocida es como una ruleta rusa. Quieres un té con leche y te sale un chiruco». A Sorano le parece divertido. Ella lo corta con un «ay, no es divertido», avergonzándolo. Luego, riendo, dice que a veces sí, pero a diario es un problema. La solución es adoptar una máquina y dominarla.
Yuko le enseñó los botones, y cuando Sorano se impresiona de que ella se haya memorizado toda la máquina, Koharu confiesa, solo fue el botón del té con leche y el del azúcar. En la mesa, ella muestra la magia del celular, el lector de pantalla, que lee todo lo que toca. Un toque, lee. 2 toques, selecciona. 2 o 3 dedos cambian la acción. Costó un buen trabajo entrenar, pero el ser humano es capaz de cualquier cosa cuando lo necesita. Para escribir, ella dicta por voz. En la demo, el mensaje de Yuko lo aclara. Koharu, perdón, hoy ya tengo planes. Sus amigas planearon dejarlos solos. Koharu resume su filosofía así. Nosotros, los ciegos, vivimos como todo el mundo. Sorano se queda mirándola, pensativo. Ella puede referirse a sí misma como ciega sin dudar ni un segundo. Él no podría decir que fue criado solo por su mamá con esa misma tranquilidad. ¿Cuántos conflictos internos no habrá tenido que superar para llegar a esa paz? Y se da cuenta de que no sabe hasta dónde puede preguntar, qué podría lastimarla. Siente una pared invisible entre ellos, y entonces llega el golpe de realidad. Es una pared que él mismo construyó. Solo era cuestión de preguntar, solo era cuestión de conversar bien. Él lo sabe, sabe que lo sabe. Pero, ¿y el anime muestra a Sorano de niño, sentado solo dentro de un cubo de vidrio en la oscuridad? La pared invisible siempre fue su hogar. Quien rompe el silencio es ella. Sorano, agrégame también. Él tartamudea un OK. Ella le extiende el celular pidiéndole que lea el código QR. Y cuando el contacto de ella aparece en la pantalla del chico, la foto de perfil de Koharu era una flor que Sorano nunca había visto antes. En el pasillo de la universidad, un bastón se le escapa de la mano y cae al suelo. Y Sorano se agacha, lo recoge y se lo devuelve a la dueña. Es Fuyutsuki. Ella le agradece y comenta que fue igualito que la semana pasada, lo que ya indica que no es la primera vez que él hace eso por ella. Un poco después, en la mesa de la terraza, los dos están sentados cuando alguien llega y los saluda. Y Fuyutsuki atina la primera que él es, solo por la voz, es Yuko. Sorano se sorprende y ella explica que la voz de Yuko es tierna, fácil de distinguir, y entonces Sorano se queda con una pregunta torara. Esa duda que todos tienen y nadie sabe si puede preguntar. ¿Será que el oído se vuelve más agudo cuando una persona pierde la vista? Él quería saber, pero piensa que andar preguntando muchas cosas sería grosero. Así que se la guardan. Pero Yuko no se guarda nada. Se sienta y pregunta lo mismo, directo y sin rodeos. Y Sorano se queda ahí, entre el shock y la envidia, pensando que esa persona es la más descarada del mundo por preguntar justo lo que él no se atrevió. Y Fuyutsuki responde tranquilamente. Dice que no es así, que esa historia de distinguir dónde están las cosas por el eco no es posible, pero cuenta que como siempre ha tocado el piano, hasta puede distinguir algunas cosas. Y Yuko sigue indagando. Descubrir que Koharu toca el piano lo cambia todo, porque es justo lo que necesita. Explica que es del comité del festival de la universidad y que va a haber un show de jazz usando el piano del Salón Memorial. Necesita asegurarse de que el sonido esté saliendo bien y Koharu se ofrece de inmediato para revisar la afinación. Entonces Yuko se voltea hacia Sorano con una petición que acompaña a las dos hasta el salón. Él se queja, quiere saber por qué tiene que ir con ellas y ella lanza el argumento decisivo. Él va al dormitorio y el salón está ahí. Hay un letrero que prohíbe el paso. Ella insiste, hace berrinche y Sorano cede refunfuñando que le queda de paso. Yendo al salón, suena el celular de Yuko. Ella contesta, escucha y sale corriendo. Dentro del salón memorial, Sorano la ayuda a sentarse en la banca. Y en cuanto Fuyutsuki pone las manos sobre las teclas, se sorprende. Es un piano de cola. Él no entiende cómo lo sabe, y ella le explica que la sensación de la tecla es diferente. En el piano de cola, las teclas regresan mucho más rápido. Y entonces Sorano hace la pregunta que tal vez ya iba tarde, si se puede tocar aunque no vea. Ella responde que sí es música que memorizó cuando todavía podía ver. Él recuerda que existen pianistas ciegos, y ella le contesta, riéndose, que esas personas están en otro nivel. Ella misma no puede aprender música nueva sin ver. Entonces ella cuenta algo que se queda en la cabeza de uno. Dice que tiene muchos recuerdos y hábitos que le quedaron de cuando podía ver. Cuando está tocando, mira hacia donde estaría la partitura. Si alguien le habla, levanta el rostro. Si sueltan fuegos artificiales, mira hacia arriba y concluye que puede imaginar cómo era cuando veía, y que por eso siente que fue bueno haber tenido un tiempo en el que podía ver. Y Sorano se queda sin saber qué hacer porque no sabe cómo reaccionar. Se queda preguntándose si está bien considerar eso admirable o si reaccionar así sería ofensivo. Él no dice nada. Fuyutsuki confiesa que se pone un poco nerviosa sabiendo que él la va a escuchar tocar. Pregunta si puede empezar. Él dice que sí, y ella toca. Y lo que sale de ahí saca a Sorano del salón. Cuando la música empieza, él ya no está ahí. Está en una playa, siente la arena.
Siente el mar subir, lamerle los pies, la espuma yendo y viniendo, y allá abajo, en el agua, delfines cruzando el azul. Cierra los ojos y se deja llevar. Y cuando vuelve en sí, solo puede pensar en una cosa: ella es muy buena. Cuando ella termina y le pregunta qué le pareció, Zorano intenta hacerse el entendido y dice que Bach es muy bueno. Ella responde que no era Bach, él dice que era Mozart. Ella le dice que ni cerca estuvo. La pieza se llama Mar de Arabia, de una compositora llamada Harumi Fuki, y la tocan mucho en concursos de piano. Ella misma la tocó en quinto de primaria y confiesa un truco: le gusta tocarla más despacio de lo que indica la partitura. Y Zorano deja de aparentar, le dice sinceramente que toca muy bien y que es increíble poder tocar una pieza así desde la primaria. Ella le agradece, contenta, y le pide tocar un poco más. Después de revisar todo, ella da el veredicto: el piano necesita una afinación ligera, pero se puede tolerar así. Y luego agradece, no solo por el piano, sino también por cuando se le cayó su bastón, y cuenta algo que parte el corazón. Ella tuvo la sensación de que él volvería a recogerle el bastón, y sí lo hizo. Eso la hizo muy feliz. Zorano intenta esquivar el tema, argumenta que no había manera de que ella supiera que sería él, y Fuyutsuki solo responde simple, que sí fue él. Y entonces ella se sincera, dice que quería tomar té en la terraza otra vez con él, pero le dio pena invitarlo en el salón de clases, y que fue muy bueno poder platicar así con él de nuevo. Y Zorano, sin hacer un drama de eso, señala lo obvio: los dos ya se agregaron en la app de mensajería. Ella puede simplemente mandarle un mensaje. Ella pregunta, con cuidado, si no hay problema. Él dice que no. Unos días después, en una clase de psicología, el profesor explica que la afinidad entre personas puede intensificarse con una facilidad sorprendente, por fenómenos como el efecto de mera exposición y el efecto del puente colgante. Uno se encariña con quien ve muchas veces y confunde la aceleración del corazón causada por el miedo con euforia. Y Zorano se queda dándole vueltas a eso. Piensa en las personas que uno ve muchas veces y bromea consigo mismo que, si es por eso, en cualquier momento va a terminar enamorándose de Narumi, el compañero con quien comparte cuarto. Él mismo se burla de la idea, pero admite que vivir en el mismo cuarto realmente le hizo pensar que los dos se llevan bien. A mitad de esa misma semana, por la tarde, su celular suena con un mensaje de ella. Fuyutsuki le avisa que parece que se puede entrar al Meiji Maru y le pregunta si él también quiere ir, y Zorano rezocua. Apenas dijo que ella podía mandarle mensaje y justo eso es lo que pasa. Pero ni modo. Y el tal Meiji Maru es lo siguiente: la universidad tiene una carrera que forma oficiales de la marina y quizá por eso tiene un velero entero plantado en tierra firme. Es una reliquia cultural importante. Al llegar ahí, él la llama, se identifica, avisa que ya llegó, y ella responde su nombre emocionada, y el corazón de Zorano late con fuerza. Pero justo acaba de estudiar eso, así que ya tiene la explicación lista. Eso solo puede ser el efecto del puente colgante. Le agradece a la clase de psicología. Quiere saber qué le dio por querer entrar al barco de la nada. Y ella cuenta: normalmente hay una reja de acero frente a las escaleras y nadie entra, pero como tenía muchas ganas, fue a preguntar a la secretaría y descubrió que ese día estaba abierto para visitas. Y ella le pregunta si no le da curiosidad. Si no entra mientras estudia ahí, puede que nunca lo logre en la vida. Zorano responde seco que es del tipo que podría pasar toda la vida sin entrar. Ella protesta diciendo que sería un desperdicio y pregunta si entrar a un barco de la era Meiji no le emociona, que parece una aventura. Y entonces Zorano se queda callado porque se da cuenta de algo sobre sí mismo. Si dependiera de él, aunque quisiera, se quedaría solo con las ganas. Él se rendiría en el primer obstáculo, en ese momento de pensar cómo se hace para entrar a un lugar así. Ni siquiera llegaría a preguntar en la secretaría. Y concluye, con una admiración medio dolorosa, que eso no tiene nada que ver con ver o no ver. Fuyutsuki es increíble. Ella es una persona increíble. Entonces le dice que irá con ella. Ya dentro del barco, Zorano se sorprende de que un barco así existiera antes, pero ahí adentro hay muchos escalones, muchos obstáculos para ella, así que hace lo único que puede. Describe. Entonces ella pide ir hasta la proa. Él le dice que tenga cuidado, y cuando ella llega a la punta, con el viento soplando, dice que hasta parece que está navegando de verdad. Él le pregunta si quedó satisfecha, y ella le responde con otra pregunta: ¿cómo es el paisaje visto desde ahí? Y Zorano describe de nuevo. Habla de la barra amarilla que sale de la proa llamada Grupés. Del lado derecho se puede ver el mar, del lado izquierdo los árboles de la universidad moviéndose con el viento.
Y a esa hora no hay nadie caminando por ahí, y Fuyutsuki cierra los ojos y dice que es maravilloso, que está segura de que es un lugar increíble. Sorano admite que también se sorprendió de que existiera un lugar así dentro de la universidad. Ella le agradece, dice que fue muy bueno haber podido entrar. Él cuenta que tuvo una experiencia increíble, y ella dice que se siente aliviada. Se sentiría mal si solo ella se estuviera divirtiendo, y cuando los dos ya estaban por salir, ella se acuerda de algo, extiende los dos brazos abiertos allí en el barco, sintiendo el viento, y le pregunta a Sorano si alguna vez ha visto una película llamada Titanic. Él dice que cree que sí, en la secundaria, cuando la pasaron en la tele. Ella cuenta que también la vio, y que en esa época todavía podía ver, y entonces lo llama y le pregunta si no quiere fingir que están en el Titanic con ella. Sorano se pone nervioso, argumenta que eso normalmente se hace allá en la proa. Ella dice que no pueden porque en la recepción les advirtieron que colgarse de los barandales es muy peligroso. Él intenta decir que entonces no tiene que ser ahí, y ella termina la discusión con una frase que desarma a cualquiera. Está bien, porque como ella no puede ver, no importa dónde sea, puede ser ahí mismo. Ella puede imaginarlo perfectamente en su cabeza. Acorralado, él intenta su última jugada y pregunta si en ese juego de fingir ella va a ser Rose y él va a ser Jack. Y ella, súper emocionada, se mete en la onda y hasta promete cantar la canción principal para animar la situación. Y Sorano se da cuenta del lío en el que se metió. Ella abre los dos brazos, igualito que la escena, y va caminando hacia atrás para tomar posición. Solo que ella no ve dónde pisa. Y ella se cae hacia atrás con los ojos cerrados. Él agarra en el último segundo antes de que se golpee con la cubierta. Y los dos terminan sentados ahí mismo en el piso de madera con el corazón a 1000 por hora. Ella se disculpa apenada, dice que terminó haciendo un ruido raro en el momento. Y él, todavía más apenado, dice que el que tiene que pedir disculpas es él. Y ahí va Fuyutsuki, todavía en el suelo, lamentando que si hubiera aguantado solo un poquito más, habría logrado fingir que estaba en el Titanic. Y Sorano suelta el aire. ¡Ese estuvo cerca! Esa noche, Sorano se despierta gritando que está volando. Y Narumi, en la cama de al lado, le pregunta si lo despertó. Y Sorano se queda ahí, dando vueltas, sin encontrar lo que busca, preguntándose si ese sueño también sería efecto del puente colgante, y si toda la culpa no sería de esa aventura en el barco. Al día siguiente, el cielo se abre en lluvia, y yendo a clase bajo el paraguas, Sorano ve una figura en el puente. Es ella, caminando sola bajo la lluvia, con el bastón en una mano y el paraguas en la otra. Él corre, la llama, le pregunta si está bien. Ella reconoce su voz, quiere saber qué hace ella ahí, y ella dice que estaba dando una caminata en medio de toda esa lluvia, y entonces explica el verdadero motivo. Ella quiere hacer todo lo que pueda por sí sola. Sorano ve que tiene las dos manos ocupadas y le ofrece ayuda. Él le lleva el paraguas. Ella duda y él le dice que ya está ahí de todos modos. Ella le da las gracias. Y los dos siguen caminando juntos bajo el mismo paraguas. Ella comenta que él es muy amable y él lo niega de inmediato, todo apenado, diciendo que solo coincidió que la vio pasar con las dos manos ocupadas. El silencio de la lluvia lo invade todo y Sorano intenta romperlo. Sugiere que entren por la puerta principal y crucen por el primer edificio, pero Fuyutsuki lo llama por su nombre y suelta la pregunta: ¿y si los dos se llamaran por su primer nombre? Sorano casi deja caer el paraguas y ella justifica: ya hace un mes que se conocen y él es tan amable, la ayuda tanto. Ella sugiere que podría ser un apodo y se arriesga con un Koharum. Y él entra en pánico total, dice que de ninguna manera, que solo puede llamarla por su apellido. Y entonces ella se disculpa diciendo que no está sosteniendo bien el paraguas. Él se detiene, la mira y ella, en voz baja, pregunta si los dos caben bien debajo de ese paraguas. Y él responde que sí. Y entonces, con la lluvia cayendo alrededor de los dos, Fuyutsuki cierra el tema a su manera. Dice que él puede seguir llamándola Fuyutsuki como siempre. Él está de acuerdo, pero pregunta si ella puede llamarlo Kakeru. Y él dice que sí. Ella le agradece y lo llama por su nombre por primera vez, invitándolo a seguir caminando. En una mañana como cualquier otra, ahí están Kakeru y Koharu presentes en la máquina de bebidas de siempre. Solo que esta vez, la máquina simplemente decide no aceptar la bebida que Koharu siempre elige. Al notar el problema, Kakeru de inmediato se ofrece para echarle una mano. Pero en vez de aceptar la ayuda, Koharu aprieta cualquier botón al azar en la oscuridad y dice que decidió ser un poco más aventurera ese día. Esa actitud toma completamente por sorpresa a Kakeru. Después de eso, él va a la mesa de siempre en la terraza. Es ahí cuando se da cuenta de que pasar ese tiempo a su lado ya se volvió una parte oficial de su rutina.
Poco tiempo después, Koharu llega con la lata en la mano. Ella toma un sorbo tímido y enseguida pone una cara de disgusto, confesando que de plano no puede tomar refresco. Como no quería desperdiciar, le pide a Kakeru que termine la bebida por ella. Siente el drama. Él duda un segundo porque es el mismo vaso, pero al final acepta. Justo después, Usho y Yuko aparecen. Usho cuenta que se encontró a Yuko después de clases y pensó que sería buena idea que los cuatro pasaran un rato juntos. Koharu aprovecha el momento para sugerir ir a un karaoke. Yuko comenta que su amiga siempre ha querido conocer uno y Usho se apunta a la idea de inmediato, súper emocionado. Mientras el grupo busca un lugar, Kakeru ya empieza a ponerse súper nervioso con la posibilidad de tener que cantar. Yuko es la primera en tomar el micrófono y ya de entrada impresiona a todos. Cuando Koharu le pregunta la opinión a Kakeru, él elogia la voz de su amiga, aunque en realidad estaba mucho más preocupado por estar sentado ahí, bien cerquita de Koharu. Después es el turno de Usho de cantar, dejando a Kakeru con la boca abierta una vez más. Cuando terminan, Koharu llama a Kakeru para que cante. Él intenta zafarse de todas las formas y le pide que ella vaya primero. Solo entonces se da cuenta de que Koharu no puede elegir una canción sola en la pantalla. Yuko le echa una mano y Koharu elige una canción sobre fuegos artificiales, que es una de sus favoritas. Ahí es cuando el momento brilla. En cuanto ella empieza a cantar, toda la sala queda en absoluto silencio. Su voz encanta a todos ahí, y cuando la canción termina, los aplausos estallan con todo. Con una sonrisa en el rostro, Koharu le pasa el micrófono a Kakeru. Él intenta escaparse porque sabe muy bien que canta pésimo, pero al final cede ante la presión. Sin pensarlo mucho, elige una canción bastante sencilla. El problema es que justo escogió una canción de amor. En cuanto empieza a cantar, Kakeru se da cuenta de que su voz es peor de lo que él mismo recordaba. Viendo la desesperación del tipo, Usho y Yuko empiezan a tocar los instrumentos de plástico del karaoke para echarle una mano. Entonces Koharu dice en voz bajita que también conoce la canción y empieza a hacer un dueto con él. La voz tranquila de ella hace que Kakeru se relaje al instante. Poco a poco, se le olvida la pena y empieza a disfrutar de verdad ese momento junto a sus amigos. Kakeru y Koharu están de vuelta en el lugar de siempre. Después de unos buenos minutos en silencio, Koharu le pregunta si todavía anda por ahí. Kakeru bromea diciendo que estaba camuflando su propia presencia, sacándole una buena risa a ella. Mientras Koharu vuelve a la lectura, Kakeru se da cuenta de cómo se han vuelto grandes amigos y de cuánto le gusta esa compañía. Lleno de curiosidad, él le pregunta qué está leyendo. Koharu solo levanta el libro hacia él y dice con toda tranquilidad que el título está escrito en la portada. Kakeru sonríe y le recuerda un pequeño detalle: él no sabe leer braille. Ella se ríe y le explica que el libro es el diario de Ana Frank. Kakeru finge conocer la obra de principio a fin, lo que pone a Koharu toda emocionada, pero pronto se rinde y admite que nunca la ha leído. Entonces le lanza la pregunta: ¿le gusta la historia? Koharu responde sonriendo que le gustan muchas cosas de ese libro. Ella dice que la lectura siempre le da un empujón para seguir dando lo mejor de sí y que hay un fragmento que es su favorito. También cuenta que leer en braille se volvió más fácil con la práctica. Y el detalle es que, aunque puede escuchar audiolibros, todavía prefiere sentir las páginas con sus propias manos. Entonces le entrega el libro a Kakeru y lo invita a intentar leer un poco. Kakeru hojea los libros fingiendo que entiende algo de todo eso. Después de un rato, encuentra un separador de páginas y pregunta qué está escrito ahí. Koharu sonríe y dice que ella misma hizo el separador. Su esperanza es que algún día Kakeru aprenda braille solo para poder leer ese mensaje. Entrando en el juego, él responde que lo leerá el día que tenga ganas de aprender braille. Esa respuesta hace que Koharu haga un puchero de insatisfacción en ese momento. Poco después, ella cambia de tema y le pregunta si le gustan los fuegos artificiales. Kakeru se ríe y comenta que ella ya le había hecho esa pregunta antes. Luego cuenta que nació en Shimonoseki, la ciudad de uno de los festivales de fuegos artificiales más famosos de Japón. Recuerda que sus papás lo llevaban de niño, pero al ser bajito y entre tanta gente, apenas veía las luces. Ese final inesperado hace que Koharu se ría, pues esperaba algo más emocionante. Kakeru intenta explicarse diciendo que es súper normal que esté lleno, ya que el festival es uno de los mejores del país. Koharu confiesa que le gustaría vivir eso algún día. Kakeru le advierte que se llena de gente, pero ella dice que ese es el mero encanto de los festivales. Dice que los fuegos artificiales son tan bellos que logran que miles se detengan a admirar el cielo juntos. Al escuchar a su amiga,
Kakiru imagina cómo será el mundo desde su perspectiva. Sin importar cuánto tiempo pasen, Koharu siempre logra sorprenderlo. Luego, la curiosidad le gana y le pregunta cómo hizo ese marcador. Koharu explica que usó una impresora especial de braille. Mientras toca los relieves, Kakiru queda muy impresionado de cómo las personas ciegas leen esos puntos. De pronto, la conversación se vuelve profunda. Koharu le pregunta si ha hecho una lista de cosas por hacer antes de morir. Tras pensarlo, Kakiru responde que le gustaría ganar la lotería y pasar los días leyendo en su casa, pero luego nota que eso suena a sueño lejano más que a metas reales. Es ahí cuando Koharu comenta con total calma que cualquiera puede irse de este mundo en cualquier momento. Esa respuesta toma a Kakiru totalmente desprevenido, como en una película. De pronto un viento fuerte se lleva el separador. Kakiru corre tras el papel, pero este termina volando sobre el techo del edificio contiguo. Ya fue. Sin poder recuperarlo, vuelve desanimado y se disculpa mucho por perder el regalo. Koharu solo sonríe y le dice que no se preocupe, porque ella ya se sabía el mensaje que estaba escrito ahí. Como si nada, ella cambia de tema y le pregunta a Kakiru si conoce el club de fuegos artificiales. En el campus hay un muelle y Kakiru pensaba que era por la banda de navegación. Sin darse cuenta, termina acompañando a Koharu hasta allá, diciéndose que solo va porque se siente culpable por el marcador. En el camino, Koharu confiesa que no quiere depender siempre de Yuko. Y en ese momento, Yuko probablemente estaba trabajando en su turno en una cafetería. Con una sonrisa, dice que su amiga es muy simpática y que siempre trae un rico olor a café. Al llegar al club, Koharu pide a Kakiru que describa el lugar. Él dice que se ve increíble para disimular, aunque en realidad está viejo y descuidado. Esa respuesta educada divierte mucho a Koharu. Francamente, Kakiru admite que el lugar parece bodega abandonada más que un club. El sitio se ve sospechoso, pero Koharu le pide tocar la puerta. Kakiru lo hace, pero nadie responde. Al intentar irse, aparece Yuichi y se llevan una sorpresa. Él es el presidente y único miembro del club. Curioso por la pareja, Yuichi pregunta el motivo de la visita. Cuando se entera de que Koharu es ciega, comenta que es su primera vez conociendo a una persona con discapacidad visual que guste de los fuegos artificiales, pero nota que oírlos también es una forma muy chida de disfrutar el momento. Koharu pregunta directamente si el club puede lanzar fuegos artificiales en la universidad. Dice que los escuchó cerca hace tiempo y que sueña con lanzarlos ella misma. La petición sorprende a Yuichi. Todo se vuelve serio. Él advierte sobre el peligro de la pirotecnia y levanta el brazo, mostrando sus cicatrices, marcas que solo Kakiru puede ver. Al ver que Koharu no entendía el gesto, Yuichi deja de explicar y entra al galpón, dejándola muy confundida. De camino de regreso, Koharu pregunta si pasó algo ahí que ella no logró notar. Kakiru le cuenta la verdad y explica que Yuichi estaba mostrando cicatrices en los brazos. Ella se pone un poco triste por eso. Comenta que él podría haber encontrado otra forma de explicar la situación, en vez de simplemente rendirse. Es ahí cuando Kakiru se da cuenta de cómo la mayoría de las personas depende tanto de la vista que terminan olvidando que existen otras maneras de comunicarse. Aún así, Koharu dice en voz baja que el sueño de lanzar fuegos artificiales algún día sigue en pie. Entonces ella mira en dirección a Kakiru, sonríe y sugiere que los dos lo hagan juntos. El chavo se niega de inmediato, pero Koharu insiste y cuenta que escuchó sobre una tienda especializada en fuegos artificiales allá en Asakusabashi. Con una sonrisa traviesa, le recuerda a Kakiru que todavía le debe un favor enorme por haber perdido su separador de libros. Totalmente sin salida, él pregunta cuándo van a hacer esa visita. Al ver que logró convencer a su amigo, Koharu sonríe toda satisfecha con la victoria. Más tarde, ya de noche, Kakiru anda de un lado a otro en su propio cuarto. Como quedaron de visitar la tienda justo al día siguiente, el chavo ya hasta empieza a pensar en qué ropa se va a poner. Justo en ese preciso momento, su celular suena. Al ver el nombre de Koharu en la pantalla, contesta de un brinco, imaginando que tal vez había pasado algo. Del otro lado de la línea pasan unos segundos de silencio. Después de ese suspenso, ella explica que solo llamó porque se le olvidó acordar la hora y el lugar del encuentro. También admite que, de la nada, se puso nerviosa.
A Kakiro le parece súper raro ya que los dos platican prácticamente todos los días. Koharu responde que hablar por teléfono es muy diferente y que eso la pone mucho más apenada. Solo de imaginarse a Koharu sonrojada del otro lado de la línea, Kakiro se da cuenta de que él también se puso todo apenado. Para tratar de aliviar el ambiente, bromea diciendo que él también está apenado y sugiere que mejor acuerden de una vez la hora. Enseguida, él le ofrece llevarla en coche hasta su departamento. Koharu rechaza de inmediato, diciendo que eso arruinaría por completo el ambiente de la cita. En cuanto se da cuenta de la palabra que usó, se pone completamente apenada. Kakiro todavía intenta arreglarlo, diciendo que eso no era una cita, que solo iban a hacer compras. Pero Koharu responde rápido que salir juntos así es exactamente lo que la gente llama una cita. Sin poder ocultar el pánico y la vergüenza, ella le pasa rapidito la hora y el lugar donde se van a ver y cuelga. En cuanto escucha el sonido de la llamada terminada, Kakiro se tira en la cama, se cubre la cara con las manos y se da cuenta de que simplemente no puede dejar de sonrojarse. Y esa cita que Kakero decía que no era, por fin llegó. El cuerpo revela lo que la boca niega. La mañana del gran día, el chavo se bañó súper bien mucho antes de ver a Koharu, y Narumi, su roomie, lo cachó de inmediato. Narumi lo molesta sin piedad. Un baño antes de ver a una chava y todavía con esa cara de santo. Dice que hasta le era envidia. Akero se pone nervioso, jura que Koharu solo le pidió que la acompañara. Entonces Narumi encuentra el punto débil y le dice a Kakeru, gallina, como 10 veces seguidas solo para ver a su amigo hervir. Y mira el poder de un apodo bien puesto, güey. Le llegó tan hondo que de camino a la cita a Kakeru le dieron unas ganas absurdas de comer pollo. Pero no todo en esa conversación fue broma. Entre la carrilla, Narumi preguntó en serio, ¿Kakero no quería andar con Koharu? Y Kakero se desentendió de inmediato. Dijo que solo platican, que nunca se había puesto a pensar en eso. Pero el problema real, confiesa, es otro y más profundo. No sabe qué hacer con la ceguera de ella, y duda ser tan bueno en eso como Narumi. Ahí se sincera sobre sus dudas. No sabe cómo tratar a alguien ciego, si tocar el tema de la vista, ofrecerle la mano o preguntar de todo. Siempre se traba, temiendo que el ambiente se ponga raro. Narumi, que ya lo vivió, le da un gran consejo. Peor que preguntar es poner distancia entre los dos. Y ahí va Kakero a la cita. Al llegar, hace lo correcto. Llama a Koharu por su nombre y se identifica, porque ella no lo reconocerá de lejos. Se disculpa por la tardanza. Koharu, muy lista, bromea que lleva esperando 2 horas. Kakeru casi se lo cree y se siente culpable, hasta que ella le dice, riendo, que solo jugaba. Ahí pasa el primer tropiezo tierno. Akero señala y dice, ¿es por aquí? Y Koharu, obvio, pregunta, ¿por aquí dónde? Se da cuenta de que señalar con el dedo no sirve de nada. Se corrige, hacia el lado de tu mano izquierda. Y va notando que, por más que la mira esperando que ella entienda, simplemente no se da cuenta. Y la pregunta de Narumi sigue dándole vueltas en la cabeza. Él admite, medio apenado, una verdad dura. Salir con una persona ciega siempre le pareció demasiado complicado, y por eso nunca había visto a Koharu como una posible novia. Sabe lo feo que es pensar así, pero Koharu no deja que el ambiente se ponga pesado ni tantito. Está demasiado emocionada, desbordando alegría, y de repente empieza a saltar por la banqueta, feliz como niña que recibió el regalo que más quería, y todavía reta a Kakeru. ¿Será que él puede saltar con los ojos cerrados igual que ella? Él lo intenta, pero se detiene en el primer salto y se echa a reír. Le extraña su risa. No vio qué pasó, solo lo oyó. Él se disculpa admitiendo que no puede. Para conectar mejor, Kakeru decidió ir en metro, y en el vagón enfrenta una realidad molesta de la vida de Koharu. Aunque ella lleva su bastón a la vista, nadie le cede el asiento. Kakeru decide resolverlo a la fuerza. La guía a un lugar apartado y sin gente. Ella le agradece llamándolo caballero por llevarla a un sitio tranquilo. Él, apenado, lo niega todo. Para él no fue amabilidad, solo hizo lo obvio. Aquí surge el tema central de la serie, los fuegos artificiales. Kakeru le pregunta por qué desea lanzarlos si no puede verlos, y la respuesta de Koharu es toda una lección. No disfrutamos los fuegos artificiales solo con los ojos. Escuchas el boom explotando allá arriba, hueles la pólvora y oyes a todos soltando ese ¡ah! Al mismo tiempo, y ella le enseña a Kakeru a cerrar los ojos y disfrutarlo con todo el cuerpo. Él, realista, dice que le basta una estrellita en la mano, y entonces ella explica de dónde nace ese deseo. Y es aquí donde el corazón se aprieta. Cuando era niña y todavía podía ver, iba a ver los fuegos artificiales con su familia, pero ese deseo tan terco de lanzar fuegos artificiales por su cuenta surgió tras perder la vista. Kakeru no lo entiende,
y ella lo explica a su manera. Es un deseo de esforzarse, de poder hacer algo sola, de no quedarse solo escuchando a los demás contar cómo fue. El vagón se va llenando y Kakeru se pone frente a ella, haciendo de escudo. Koharu se da cuenta y le agradece por protegerla, pero la parte que duele viene en la calle. Un tipo distraído, con la cabeza en el celular, choca con Koharu y sigue de largo, fingiendo que no pasó nada. Kakeru se enoja y ya va a reclamar, pero es Koharu quien lo detiene, jalándole la manga de la camisa. Ella dice que está bien, que eso pasa todo el tiempo, que el tipo seguro recibió un mensaje importante y le pide que no se enoje tanto. Kakeru respira hondo y se traga la rabia. Para calmarse, se detienen en una cafetería. ¿Y quién aparece para atenderlos? Yuko, esa amiga que está en todas partes de la historia trabajando ahí. Ella reconoce a la pareja y ya empieza a molestar. Tú y Koharu, Kakeru, todo rojo, hace el pedido a las carreras. Y Yuko todavía se autoinvita al plan de los fuegos artificiales. Yuko no pierde la oportunidad de meter su cuchara. ¿Cuándo fue que estos dos se volvieron tan cercanos? A Koharu se le sale que Kakeru anda sonriente, lo que sorprende a Yuko, que creía que él siempre estaba de malas. Entonces a Koharu se le ocurre algo arriesgado. Pide tocarle la cara a Kakeru para sentir la sonrisa que no puede ver. Kakeru se niega de inmediato, completamente apenado. A la hora de hacer el pedido, en un momento delicado, de esos del día a día que los que vemos ni nos imaginamos, Koharu avisa que no puede ver el menú. Se siente un segundo medio incómodo ese silencio raro, hasta que Kakeru se da cuenta y empieza a leerle las opciones en voz alta. Kakeru todavía le ayuda a encontrar la taza en la mesa y le avisa con cuidado que está caliente. ¡No sirvió de nada! Ella le da el primer sorbo de todos modos, se quema un poco y pone una de esas caritas tiernas de quien se apresuró. Kakeru casi se le escapa una risa. Y aquí el anime suelta la frase más bonita que pasa por la cabeza de Kakeru. Él se da cuenta de que los ojos de Koharu nunca encuentran los suyos de verdad, nunca se van a cruzar, pero que aún así, de vez en cuando, da esa impresión de que los dos se miraron. Y cada vez que esa ilusión sucede, el corazón de Kakeru late más rápido y siente una sensación bonita y nerviosa en el pecho. El ambiente entre los dos se va volviendo cada vez más ligero. Él le ofrece una mordida de su lunch, ella lo provoca preguntando con picardía si se la va a dar en la boca, él lo niega de inmediato, muerto de vergüenza, y ella todavía le dice que es un tacaño. Luego, ella comenta algo más serio, no le gusta que la miren mientras come. Kakeru dice haber escuchado que muchas chicas se sienten así. Koharu sonríe y responde algo que lo deja mudo, que Kakeru la trate como a una chica, así de normal y directo, la hace muy feliz. Él se queda sin palabras. Esa sonrisa, piensa él, es pura maldad. Y es después de eso que Kakeru finalmente reúne el valor para hacer la pregunta que tuvo atorada en la garganta durante todo el episodio. Con todo el cuidado del mundo, avisándole que no tiene que responder si no quiere, él le pregunta qué es lo que ella ve ya que no puede ver. ¿Es oscuridad total? La respuesta de Koharu es la esencia de este anime. Ella dice que la gente imagina que todo es negro, un vacío, pero que para ella es todo lo opuesto. Para ella es como estar dentro de una niebla translúcida, casi blanca, luminosa. Y es justamente de ahí, de esa noche transparente, que viene el nombre de esta historia. Después del café, los dos finalmente encuentran esa tienda especializada solo en fuegos artificiales. Koharu se maravilla solo de escuchar el tamaño y la cantidad de cosas del lugar y pregunta, curiosa, ¿qué tipos de fuegos hay ahí? Y Kakeru vuelve a hacer los ojos de ella. Empieza a describir los estantes uno por uno. Los que suben al cielo están a la derecha. Los más populares son los de varios disparos, que van de 10 hasta 30 tiros. Y ya que van a hacerlo, los dos eligen el más potente de todos, el de 30 disparos. Luego, él describe los fuegos artificiales de silbido, que suben haciendo fiu y explotan haciendo bam. Y Koharu quiere esos sí o sí. Kakeru sigue con el recorrido. Fuegos de chispas, de humo, de luz. Koharu quiere de todo y recuerda, muy segura, que el presupuesto es de 1.000.000 de yenes porque no se puede subestimar al conglomerado Futsitushi y le pide a Kakeru que cargue las bolsas. Ya con las compras hechas, Kakeru le pregunta qué quiere hacer ahora y entonces se le escapa. Le pregunta si quiere seguir con la cita. Koharu, pícara, dice, ¿entonces no es una cita? Y él responde rápido, es broma, pero las bolsas están pesadísimas, así que sugiere volver. Koharu bromea que si van cargando tanto fuego, la policía los detendrá por posesión de material peligroso. Y Kakeru le responde al instante que en esa historia, la que está detrás de todo el desmadre es ella misma. Sin darse cuenta, Kakeru va notando algo. Hacer reír a Koharu cada vez le parece más divertido. Para regresar, es Koharu quien propone la guerra. Ella quiere irse en autobús acuático, y Kakeru se apunta a la idea de inmediato.
Hasta se acuerda, medio nostálgico, que en su tierra había una balsa que iba hasta Mojico, el autobús acuático, que recorre el río Sumida, pasa por Asakusa y llega hasta la bahía de Tokio. Y por dentro, sin decir nada, Kakeru ya empezó a pensar como ella, que aunque no pueda ver, se puede disfrutar el barco por el sonido del agua cortándose y por el viento pegando en la piel. Kakeru le describe todo a ella, el primer piso, que es una cabina cerrada, y el segundo, que es un deck abierto allá arriba. Koharu quiere el deck, obvio. Pero hay un problema. La escalera para subir al deck es angosta y el barco se mueve en el agua. Es peligroso. Y entonces, sin hacer ningún drama, Kakeru hace lo que tiene que hacer. Le extiende la mano y le pide la suya. Y cuando las manos de los dos se encuentran, Koharu nota algo que ya había notado una vez antes. La primera vez que él la tocó. Las manos de Kakeru están bien calientitas. Allá arriba, con el viento en la cara, Koharu está radiante. Dice que ni se imaginaba que él haría todo eso por ella. Y Kakeru casi suelta que siempre estaría disponible para salir con ella cuando ella quisiera, pero se traga la frase de sorpresa en el último segundo. Por dentro, se queda con una pregunta nueva. ¿Será que si es con Koharu no le importaría involucrarse más, bajar toda esa guardia que siempre ha mantenido? Y llega a una conclusión con una honestidad rara. Él mismo todavía no sabe la respuesta. Entonces ella pregunta si la vista es bonita. Ella se había dado cuenta de que Kakeru se quedó calladito un rato y pensó que era porque estaban mirando el paisaje. Ella no puede ver, pero dice que igual se está divirtiendo y cuenta que de cuando todavía podía ver, guarda el recuerdo de ese mismo lugar, solo que en un día nublado. Y Kakeru hace lo más bonito de todo el episodio. Él le describe el día de hoy con detalle. Le dice que el clima está despejado, que el cielo está azul, que ese azul se refleja en el agua del río y que todo está muy bonito. Koharu le agradece de corazón por contarle todo eso. Y Kakeru, con una media sonrisa, bromea que hoy sí se ganó la famosa licencia de amabilidad nivel 2. Y entonces llega el instante que lo dice todo sin una sola palabra. El barco se desliza por el agua, la música invade la escena y Kakeru, en silencio, se voltea solo para mirar a Koharu a su lado. El sol de la tarde le da en la cara, el viento le mueve el cabello y el chico se queda ahí, paralizado, sin ninguna reacción, simplemente admirándola. Es como si en ese segundo suspendido, esa chica hubiera entrado de puntitas en su vida y abierto una rendija de luz en ese mundo cerrado, ese cuartito oscuro que Kakeru siempre ha llevado encerrado por dentro. Es la escena exacta en la que al enamorado por fin le cae el 20. Y lo mejor, no necesita decir nada. Al final de todo, con el viento soplando fuerte y rico en el deck, Koharu se voltea y le agradece por haberla llevado hasta ahí. Y Kakeru, que pasó todo el día jurando con todas sus fuerzas que eso no era una cita, le responde bajito, casi para sí mismo, que en realidad el que tiene que agradecer es él. Y fue exactamente así, sin que ninguno de los dos tuviera el valor de decirlo en voz alta, como sucedió la primera cita en la vida de ambos. Este fue el final del episodio, y si llegaste hasta aquí, ya sabes, comenta parte 5 aquí abajo, que le doy corazón a todos los que comenten, solo para saber quiénes son la élite que realmente sigue el canal. Suscríbete, activa la campanita, porque lo que viene te va a mover. Y no te vayas sin ver este video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo. Sin más rodeos, Rebobina se despide y hasta la próxima.